Muy buenas tardes, tengan todos. Para mí es un honor pues estar compartiendo con ustedes este ratito. Mi nombre es Jonathan Astúa González, soy docente acá en la Universidad Latina de Costa Rica. Tengo ya pues algunos años de estar por acá impartiendo cursos en las carreras de hotelería, turismo y gastronomía. La tarde de hoy pues vamos a hablar un poco de lo que es el turismo rural comunitario, específicamente de lo que es la problemática social y económica del turismo rural comunitario como tal. Realmente conceptualizar estos temas se vuelve un poco complicado a partir de la estructura que tal vez socialmente se le ha dado al tema. Y pues bueno, la idea de esto es hablar un poquitito ya de los conceptos teóricos y de una u otra forma ver también la parte pues aplicada en sí de la temática como tal. Iniciamos pues con una conceptualización de algunos temas que son importantes dentro de lo que es el turismo rural comunitario para poder entender posteriormente la temática que vamos a desarrollar, que es en sí la problemática social y económica del TRC, como se le conoce popularmente. Realmente el turismo rural comunitario a nivel popular podemos decir que se ha entendido como simplemente algo bonito que se hace en las comunidades, algo bonito que puede ayudar a las comunidades y listo, pero nunca se ha profundizado, o muy pocas veces realmente se profundiza en lo que tiene que ver en sí con el tema del turismo rural comunitario como tal. En este sentido vamos a definir primero, como lo decía al inicio, una serie de conceptos que, si bien es cierto ya todos los conocemos, pues vamos a irles dando forma de tal manera que podamos llegar al tema de la problemática social económica de manera adecuada o de manera que se entienda mejor. En este sentido vamos a definir en primera instancia lo que es turismo. Recordemos que el turismo viene a ser el movimiento de personas o de gente, como queramos llamarle, en una zona geográfica específica con un objetivo específico. Y este objetivo específico viene a generar una serie de repercusiones, ya sea positivas o sea negativas. A partir de esto, o bueno, dentro de todos los conceptos teóricos, surge lo que vamos a llamar en este caso como turismo rural comunitario. El turismo rural comunitario pues es una extensión en sí de lo que es todo el tema turístico, pero esta extensión a veces la tendemos a tergiversar en sí el concepto. Ya hablamos un poco de lo que es turismo como tal, ahora vamos a hablar en sí del concepto de turismo rural comunitario. Turismo rural, ¿verdad? Ya cuando hablamos de la palabra rural, hablamos de una temática que está entre comillas un poco ajena a nuestro espacio físico, ¿verdad? Y pues que va un poco ligada a zonas un poco más alejadas de las zonas urbanas en las que normalmente nos desenvolvemos. Y adicional a esto, agregamos un tercer concepto comunitario, que aquí es donde está la clave de todo. En realidad, entender el concepto de la palabra comunitaria viene a darle el enfoque, a darle vamos a ver, el eje central o la columna vertebral a esta temática. Para entender un poco mejor este tema, vamos a ver un pequeño video, en el que vamos a observar imágenes, en el que vamos a entender cada una de las expresiones que allí se dicen, y vamos a ver también el espacio físico donde se desarrolla el video, para luego pues profundizar un poco en sí en el concepto de turismo rural comunitario.
Ok, visto el video, es muy importante entonces que entendamos el concepto de turismo rural comunitario desde esta perspectiva de comunidad. Cuando hablamos de una comunidad, hablamos de aquel grupo de personas que se desenvuelven en un espacio geográfico y que lo hacen por un objetivo común.
teóricamente o textualmente puedo decir que el concepto de comunidad debe ser considerado, además de un espacio geográfico, como el conjunto de relaciones e interacciones que tienen un objetivo común. A partir de esto, entonces, vamos a caer en lo que es el sistema turístico como tal. Recordemos que el sistema turístico, en este caso, en el turismo rural comunitario, no estamos hablando únicamente en sí de la comunidad que alberga, o más bien que recibe a una serie de personas, sino que también tenemos, además de la comunidad receptora, tenemos un entorno que tiene características ambientales, que tiene características culturales, que tiene características sociales y económicas. En este sentido, entonces es muy importante entender otro gran concepto dentro de esta dinámica, y ese es el concepto de organización comunitaria. La organización comunitaria como tal tiene tres actores sumamente importantes: los administradores locales, los recursos técnicos y profesionales, y sobre todo la participación activa de la comunidad o del grupo de personas. Teniendo definida la organización comunitaria, entonces podemos decir que en una comunidad pueden darse dos tipologías, si lo podemos decir así, de turismo, a partir de los recursos que podamos tener dentro de la comunidad. Esos recursos pueden ser propios o pueden ser importados. Sin embargo, aquí es muy importante acotar o agregar que la explotación de esos recursos es lo que nos define cómo va a ser el tipo de turismo que desarrolla una comunidad. Podemos tener una explotación de recursos a gran escala, que es donde intervienen las grandes cadenas hoteleras o las grandes empresas que vienen a explotar, por decirlo de alguna forma, una comunidad, y de una u otra forma lo que hacen es relegar a la comunidad que actúa dentro de este espacio geográfico. Tenemos otro concepto, que es la explotación de los recursos a menor escala, y que ahí es donde nos vamos a detener. La explotación de esos recursos a menor escala lo que genera entonces es una organización comunitaria y por ende la subsistencia de los participantes o de las personas que pertenecen a esta organización comunitaria. Y tenemos acá entonces lo que es la manifestación pura del concepto de turismo, del cual ya hablamos al inicio, pero que lo volvemos a conceptualizar acá. Aquel grupo de personas que van en busca de descanso, de diversión y sobre todo de desarrollo personal. A partir de esta conceptualización, también es muy importante que entendamos otro gran concepto u otro gran factor que interviene dentro de la problemática de la cual queremos hablar o que vamos a hablar dentro de un momento, y es el concepto de capacidad de carga. La capacidad de carga debemos entenderla dentro de toda esta dinámica del turismo rural comunitario. ¿Por qué? Porque al final es la que nos viene a delimitar cuál es la capacidad que podamos tener en una comunidad para recibir o no recibir a turistas, y a partir de esta capacidad podamos definir en sí cuál es la problemática y cuáles son las ventajas que tenemos como comunidad desarrolladora de lo que es el turismo como tal. Leyendo textualmente el concepto de capacidad de carga, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente lo define como el máximo número de personas que pueden visitar un lugar al mismo tiempo sin causar daños físicos, económicos, socioculturales o ambientales, así como un inaceptable descenso de la satisfacción de los visitantes. Vemos entonces que la capacidad de carga lo que hace, como lo decía ahorita, es delimitarnos, si lo podemos ver como un cuadrado, la comunidad, lo que hace es delimitarnos el espacio de acuerdo a la capacidad que tiene para poder recibir turistas o no. La capacidad de carga la podemos categorizar también
no quiero entrar mucho en este concepto o en esta clasificación. Sin embargo, la podemos clasificar como capacidad de carga ecológica, ambiental o física, capacidad de carga psicológica, capacidad de carga social y capacidad de carga económica. Vemos pues que entonces la capacidad de carga, vamos al mismo tema, en su concepto integral lo que hace es delimitarnos el espacio para poder recibir o no una cantidad específica de turistas en un momento específico y en un espacio específico. A partir de esto, entonces entramos en lo que son los beneficios económicos y sociales que pueda tener el turismo rural comunitario. Y aquí es muy importante que entendamos que algunos de estos beneficios o inclusive las mismas repercusiones van a venir definidas por las características propias que tenga la comunidad en la que estemos desarrollando el proyecto. Vamos a hablar primero de la parte económica y vamos a hablar entonces de ambos elementos para poder ir entendiendo el concepto como tal. Desde el punto de vista económico, encontramos una serie de beneficios entre los que podemos destacar el ingreso de dinero a la comunidad. No hay duda que el desarrollo de este tipo de proyectos vienen a generar un beneficio económico a la comunidad que lo desarrolla. Claramente y evidentemente tiene que haber una planificación de por medio para que esos beneficios económicos se vean proyectados. Como segundo punto, y dando continuidad al tema del ingreso de dinero, está la permanencia de esos ingresos para su distribución. Aquí hay algo muy importante, no podemos quedarnos únicamente con que ingresó dinero a la comunidad y listo. Precisamente por eso hablábamos ahorita de una organización comunitaria, porque a ese dinero evidentemente hay que darle un flujo para que todas las personas involucradas se vean beneficiadas con el ingreso de este dinero como tal. Como tercer punto tenemos la distribución de esos ingresos entre la comunidad. Vamos al mismo tema, o sea, si no tenemos una planificación adecuada de los ingresos que se están dando dentro de la comunidad, pues evidentemente el beneficio va a ser nulo. Entonces entran acá una serie de elementos o de conceptos ya meramente de administración, pero que podemos aplicarlo 100% a este tipo de proyectos que vienen a generar el beneficio dentro de la comunidad. Tenemos como cuarto punto los encadenamientos. Ahorita hablábamos de la capacidad que pueda tener la comunidad de organizarse, ¿verdad? Y que esa organización, en esa organización intervienen los administradores locales, que en esa organización interviene la comunidad, etc. Aquí es muy importante que tengamos muy claro que un proyecto de turismo rural comunitario lo que viene a generar precisamente es el famoso término del encadenamiento, y es la capacidad que puedan tener los mismos actores dentro del proyecto de ser partícipes activamente para beneficio de la comunidad. Por ejemplo, tenemos un proyecto de turismo rural comunitario, vamos a ver, un albergue en una zona específica. En esa zona específica, pues bueno, el albergue desarrolló diferentes tours dentro del proyecto, etcétera, etcétera, pero ese albergue se va a dedicar también a brindar algún tipo de alimentación a los turistas que lleguen al lugar. Esa alimentación evidentemente pues tiene que venir respaldada por la adquisición de productos que se le compran a proveedores, etcétera. En ese sentido, la adquisición de productos, lo ideal para proyectos de este tipo es precisamente que sean productos, valga la redundancia, que se produzcan en la misma comunidad.
de tal manera que se genere un encadenamiento entre la empresa que va a brindar el servicio de albergue y la empresa que vende los productos para producir la alimentación de las personas que llegan a este albergue. Como quinto punto, evidentemente, y no podemos dejar de lado el tema de la generación de empleo, sin duda alguna este tipo de proyectos vienen a beneficiar a una comunidad y ese beneficio que se genera desde el punto de vista económico no hay duda que tiene impacto en lo que es la generación de empleo. Claramente, como lo hemos insistido durante el transcurso de la clase, tiene que haber una planificación adecuada, objetivos bien definidos y alcances muy bien desarrollados para que esa generación de empleo pues evidentemente sea sostenible en el tiempo. Y como último punto o como último beneficio económico tenemos el desarrollo de una actividad rural distinta a las comunes. Las comunidades, o más bien el desarrollo rural comunitario, se ha caracterizado mucho en la mayoría de países por proyectos que tienen que ver con agroindustria, por proyectos que tienen que ver más con ese tema del desarrollo del suelo. Sin embargo, evidentemente en un país como el nuestro, en Costa Rica, el desarrollo de proyectos rurales ha permitido también que podamos desarrollar proyectos relacionados con el tema turismo y de ahí que estemos hablando de esta temática. El tema está en que sepamos tener una visión realmente de proyecto y podamos darle esa potencialidad a la capacidad que pueda tener un espacio geográfico específico para poderle darle la connotación de proyecto de turismo rural comunitario. Aquí hay algo importante, dije ahorita que era el último punto o el último beneficio, sin embargo debemos tener muy claro que esto no está escrito en piedra y como lo dije al inicio, los beneficios y la problemática va a ir estrechamente relacionado con la característica del espacio geográfico donde se desarrolla el proyecto. Entonces, como puede que yo esté nombrando estos beneficios, en algunos casos pueden convertirse también en problemática, ¿verdad? Ahí creo que es muy importante dejar esto claro, porque repito, y vean que es la tercera vez que lo digo, va a depender mucho de la característica geográfica, social, económica, cultural del espacio geográfico donde desarrollemos el proyecto. Hablando ahora de lo que es la problemática económica como tal, vamos a hablar de igual 6 puntos específicos que en algunos casos se convierten en una problemática precisamente por las particularidades que tienen este tipo de proyectos. En primera instancia tenemos la estacionalidad. Cuando hablamos de estacionalidad precisamente nos referimos a aquella poca capacidad que pueda tener una comunidad de poder desarrollar su producto en tiempos específicos donde a nivel de turismo lo conocemos como temporada baja, temporada alta, y pueden haber una serie de características más que pueden generar estacionalidad, ¿verdad? Entonces, en este sentido, por decir algo, desarrollamos un proyecto rural comunitario y ese proyecto va enfocado a hacer un tour, no sé, se me ocurre, al menos acá en Costa Rica desarrollamos mucho el tema o el producto del palmito como tal. Entonces, vamos a hacer un tour en una finca del palmito, pero evidentemente vamos a estar sujetos a que exista cosecha de palmito, ¿verdad? Entonces, no siempre durante el año vamos a tener las condiciones aptas para poder brindar un tour de este tipo. De ahí que la estacionalidad se convierta en una problemática si no sabemos darle el enfoque adecuado a el producto que vendemos. Sin duda alguna el tema de los empleos inestables viene a ser una problemática en el sentido de que precisamente por esta estacionalidad que se produce, el flujo
de las labores que realizan las personas que están contratadas o que están realizando estas actividades, evidentemente baja. Cuando desarrollamos un proyecto de turismo rural comunitario, estamos hablando de un proyecto que desde el punto de vista económico, a pesar de que es un proyecto ambicioso y que se inicia con un capital específico y demás, estamos hablando de proyectos pequeños y son proyectos que si no se tiene la planificación adecuada, no van a tener la sostenibilidad adecuada en el tiempo tampoco. Entonces, hablar de estacionalidad como una problemática nos lleva también a hablar del tema empleo como una problemática económica, la metemos acá económica por lo que implica a nivel de la sociedad, pero también lo podemos catalogar como una problemática social dentro de la dinámica de este tema. Sin duda alguna, el tema de la demanda de infraestructura y transporte. Vamos a ver, aquí debemos tener muy claro que cuando hablamos de turismo rural comunitario, como lo dijimos al inicio, cuando conceptualizamos el tema, estamos hablando de zonas alejadas y estas zonas evidentemente necesitan tener acceso. Muchas de estas zonas o muchos de los accesos a estas zonas no son los adecuados. Entonces, la necesidad de transporte para poder accesar a estas comunidades al final se vuelven una problemática precisamente porque no todo el mundo tiene acceso a estos proyectos y de ahí que puedan verse reducidos los índices de visita y demás a los proyectos. Sin duda alguna, el tema de infraestructura pues viene a ser también una problemática que ya sabemos que de por sí lo es aquí en las grandes urbes, ¿verdad? Y pues evidentemente en zona rural el tema de infraestructura viene a ser una problemática siempre y cuando vamos al mismo tema de la planificación, si no lo contemplamos dentro de esa planificación estratégica que debimos haber hecho al inicio, el tema de infraestructura nos puede llegar a afectar de una u otra forma. Entramos también con otra problemática que es el monocultivo turístico. Aquí es muy importante tener en cuenta que cuando desarrollamos proyectos de turismo rural comunitario, estos proyectos vienen a generar, como lo dijimos ahora, una serie de beneficios desde el punto de vista de los encadenamientos. Si nosotros nos encerramos a una sola actividad, si nos encerramos a un solo potencial que explotar, vamos a tener que planificar muy bien cómo vamos a desarrollar ese producto, porque de lo contrario, pues evidentemente se convertiría en una seria problemática dentro del desarrollo del proyecto. Sin duda alguna, pues hay un tema de inflación o de aumento de inflación que viene a afectar todo el tema de desarrollo de proyectos a nivel comunitario, en la medida que el costo de la vida aumente, pues evidentemente vamos a tener menos visitas en nuestros proyectos. Esto hablando de lo más superficial, ¿verdad? Porque si ya nos metemos en temas meramente de que aumentaron los precios de los productos que nos están generando visitas al proyecto, de los productos que estamos utilizando para producir la comida de las personas que visitan a los proyectos, en fin, o sea, sin duda alguna, pues si no lo tenemos contemplado también dentro de esa planificación estratégica, pues va a convertirse en una problemática. Y finalmente, el desconocimiento del entorno. Cuando estábamos hablando al inicio del sistema turístico, hablamos de que había un entorno ambiental, social, cultural, económico, que interviene dentro de toda esta dinámica. Y si nosotros no tenemos conocimiento de ese entorno, evidentemente, pues nuestro proyecto no va a tener el auge que quisiéramos que tuviera, ¿verdad?
Recordemos que el desarrollo de proyectos de turismo rural comunitario va precisamente en función de ese conocimiento que tengamos del entorno a nivel macro y del entorno a nivel micro, para que podamos desarrollar, repito nuevamente y por enésima vez, esa planificación estratégica en la que lo podamos contemplar y poder convertir ese desconocimiento del entorno más bien, o que ese desconocimiento se convierta pues en una problemática. Vamos a hablar ahora entonces de esos mismos beneficios y esa misma problemática, pero desde el punto de vista social. Socialmente hablando, vamos a ver, intervienen igual una serie de factores que, repito, como lo dije con el tema de los elementos económicos, tampoco están escritos en piedra, al menos los beneficios, porque igual, dependiendo de las características de la zona, pues va a variar el tipo de beneficio que se pueda tener. La problemática no tanto, porque ahorita vamos a ver que son problemáticas muy particulares y que aquí y en cualquier parte del mundo van a ser problemática que nos va a impedir desarrollar un proyecto adecuadamente si no se sabe manejar. Bien, con el tema de los beneficios sociales, sin duda alguna tenemos como primer punto la oportunidad de mejorar niveles de vida de la población, y es precisamente uno de los ejes principales que pueda tener el desarrollo de un proyecto de turismo rural comunitario. Ya lo hablábamos con el tema de los beneficios económicos, el tema de los encadenamientos. Sin duda alguna, las oportunidades que se desarrollan a la hora de poner en práctica un proyecto de desarrollo rural, de turismo rural comunitario, viene a mejorar los niveles de vida de las familias y por ende de la comunidad en la que se está desarrollando el proyecto. Entramos al segundo punto o al segundo beneficio, que es en sí la mejora y desarrollo de la comunidad. Caemos en el mismo concepto, y vean que soy insistente con esto, de la planificación estratégica. Si pudimos planificar o elaborar un plan adecuado en el que se viera beneficiada o se vieran beneficiados los diferentes actores de la comunidad, sin duda alguna la mejora y el desarrollo que se generen pues van a ser considerables, y por ende vamos a tener una serie de beneficios por default o por defecto en la comunidad como tal. El incremento del índice de empleo lo vimos en la parte económica, pues que al final el tema de la generación de empleo es un beneficio no solo económico, sino que también social dentro de la comunidad, ¿verdad? Aquí partamos siempre del concepto de comunidad y de esa organización comunitaria que nos va a permitir generar empleo a los diferentes actores de ese grupo poblacional. Y sin duda alguna el tema de la conservación de recursos y tradiciones. Este es un tema, otro de los pilares del turismo rural comunitario, y es un eje que no puede faltar en esa planificación estratégica que hagamos. La conservación de recursos, llámese naturales, llámese dentro de los recursos naturales, pues el tema del recurso hídrico, la disminución de huella de carbono, etcétera, etcétera, debe ser uno de los ejes principales que se promuevan en el desarrollo de este tipo de proyectos. Y pues evidentemente el tema de las tradiciones, un proyecto de turismo rural comunitario que no promueva las tradiciones de una comunidad específica, pues digo, carece de ese impacto que pueda generar a nivel social. Y entramos ahora entonces pues con la problemática social. La problemática social viene definida por 4 puntos muy específicos. Número 1, lo que es la pobreza y la marginación. Sin duda alguna, por eso les decía ahora que este tipo de problemáticas
digo, no van a ser positivos nunca en ningún lugar del mundo, y más bien al contrario, lo que vienen a generar pues es repercusiones serias para la comunidad que desarrolla el proyecto. Pobreza e imaginación, si no tenemos muy bien delimitado, vamos al mismo tema y recalco el tema de la planificación, si no tenemos muy bien delimitado el espacio en el que nos vamos a desarrollar o en el que se va a desarrollar el proyecto, las características sociales de ese espacio, pues evidentemente va a haber una problemática que va a repercutir fuertemente en la comunidad y pues fuera de convertirse o lejos de convertirse en un proyecto que promueva la sostenibilidad ambiental, económica y social, puede convertirse en lo contrario y pues se vuelve delicado, ¿verdad? En lo que es el tema de desarrollo comunitario sostenible como tal. Sin duda alguna, pues el tema de la prostitución, esta es una problemática social pues que vemos en cualquier ambiente. Sin embargo, desde el punto de vista turístico, el desarrollo de proyectos, siempre este tema va a ser una amenaza que va a estar encima y va a estar calando fuerte si no se sabe manejar. Precisamente por el tema que vimos ahorita de pobreza y marginación, el tema de la prostitución se puede convertir también en una, llamémoslo como una herramienta negativa que se pueda dar en un espacio específico geográfico y pues por ende pues desarrollar o más bien repercutir muy fuertemente en la sociedad o en el grupo de personas que conforman la comunidad. Como tercer punto, el tema de la aculturación. Cuando hablamos de aculturación, debemos tener muchísimo cuidado al desarrollar proyectos de turismo rural comunitario, de que esa necesidad que se pueda tener dentro de la comunidad de desarrollo, de esa necesidad que se pueda tener dentro de la comunidad de mejora, e inclusive de las oportunidades que pueda tener la comunidad para crecer y mejorar los niveles de vida, no vaya a generar una pérdida de la identidad de esa comunidad. Por eso insisto y se insiste fuertemente en el tema de una planificación adecuada, una planificación que involucre todos los elementos de identidad comunitaria y que permita que a pesar de que la comunidad empiece a avanzar, empiece a crecer, empiece a mejorar, no vaya a generar una repercusión en el sentido de que se pierdan tradiciones, se pierdan costumbres y más bien se traigan otras costumbres que no son positivas dentro del desarrollo comunitario. Y finalmente, uno de los puntos lo puse como problemática social, sin embargo, por eso les decía también ahora que este punto tal vez viene a ser como un elemento que se puede catalogar como beneficio, se puede catalogar como problemática, dependiendo nuevamente de las características que tenga la comunidad. En este sentido, estamos hablando de la capacidad de carga. Como bien lo hablamos ahora, la capacidad de carga es esa capacidad que pueda tener la comunidad de definir cuántos o cuántas personas pueden visitar o cuántos turistas pueden visitar una comunidad específica sin que le genere un impacto negativo a nivel cultural, a nivel social, a nivel ambiental, a nivel económico. Lo pongo como una problemática social porque desafortunadamente no siempre se tiene este tipo de controles dentro del desarrollo de proyectos de turismo rural comunitario. Y evidentemente, como no se tienen este tipo de controles, pues se van a generar repercusiones muy fuertes y muy negativas pues a la comunidad que está desarrollando el proyecto como tal. Con esto pues damos por vista la temática que queríamos desarrollar. Vean que pues evidentemente
Esta es una temática que tiene una serie de características y tiene una serie de temáticas implícitas que podemos desarrollar y podemos durar días discutiendo sobre el tema. De hecho, la idea de este tipo de espacios es precisamente generar esa discusión y generar además de discusión, conversación y compartir puntos de vista, pues a partir de algo tan sencillo como lo es la problemática social y económica en un proyecto de este tipo. Realmente, en este sentido, no me queda más que decirles como docente de la universidad y como docente específicamente de un curso que tiene que ver mucho con el tema de desarrollo social, porque al fin y al cabo el turismo rural comunitario eso es lo que promueve, ¿verdad? El desarrollo social y la realización de las personas, pues que evidentemente tengamos muchísimo cuidado en el sentido de que cuando queramos desarrollar proyectos de este tipo, primero que todo, no olvidemos el concepto en el que he insistido, la planificación estratégica. No olvidemos el concepto de comunidad como tal, no olvidemos ese tema del bien común, porque al fin y al cabo es la esencia de todo esto. No olvidemos tampoco las características del turista que nos visita. No olvidemos las características de lo que llamamos en administración del cliente interno, de las personas de esa comunidad que actúan dentro de todo el proceso. No olvidemos tampoco que al fin y al cabo el hecho de desarrollar proyectos de turismo rural comunitario, repito, vienen a generar más bien un impacto social a la comunidad, un impacto económico a la comunidad, un impacto cultural, un impacto ambiental, y pues ahí está la esencia de todo lo que es el tema también sostenibilidad, y de ahí la importancia de pues que tengamos en cuenta todo este tipo de temáticas. De mi parte les agradezco mucho. En la presentación pues están mis datos, está mi correo electrónico, está mi teléfono, y pues con mucho gusto voy a estar ansioso recibiendo los comentarios y las discusiones que podamos generar a partir de esta temática, siempre partiendo del principio de que todos tenemos derecho a opinar, todos tenemos derecho a tener puntos de vista diferentes. Trato con esto de ver un poco el tema teórico en sí de lo que es el desarrollo de este tipo de proyectos. Repito mi disposición, repito pues que están mis datos en la presentación, y pues eso sería todo. Muchas gracias y buenas tardes.